Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos cobrando peaje en la escalera y la cerveza francesa como episteme crítica, les habla el epistemólogo ebrio, Gabriel Paravano, grabando en crudo porque la filosofía de la ciencia es cruda. Este es el único podcast, primero de epistemología y segundo el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como problemática, ¿es mejor no hablar de epistemología o el dios Pan camina entre el pueblo científico? En la parte 1 de este episodio especial estuve hablando sobre las dificultades que uno encuentra a la hora de hacer rápidamente un pensamiento filosófico sobre cualquier cuestión. Y en el caso de las ciencias trae el riesgo de ofrecer una opinión interesante, necesaria, pero muchas veces fraccionaria e inacabada y hasta a veces solo anecdótica, que puede conducir a una comprensión sesgada sobre el rol de las ciencias y de la filosofía si no se tienen las lecturas o precauciones necesarias. En ese episodio hice un repaso a las cosas que se podían encontrar en las entradas filosofía, ciencia, pandemia, coronavirus, cuarentena, etc., en donde la conclusión general de los vistos es que se tiende a señalar que esta crisis es una consecuencia o del capitalismo o del desarrollo científico desmedido, que sería como la consecuencia del capitalismo, o de cómo se ha configurado la cultura global, sea desde el nacimiento del Estado moderno y el desarrollo de la colonización, sea desde cómo comprendemos a la otra edad, tanto humanos como animales. Y lo que entreveo de todo esto es que estas ideas, que son claramente interesantes, están dejando de lado, o no se detienen al menos, sobre lo científico en sí. Así que veremos si puedo hacer algo desde la epistemología. Quizás fracase y caiga en lo que critico, pero bueno, criticar y proponer es tan productivo como usar barbijo en la nuca, no me sirve ni a mí ni a ustedes. Así que bueno, trataré de ser lo más propositivo y amistoso posible. Empecemos con lo básico. La situación de pandemia no es algo del siglo XX, del siglo XXI, del año 2020, ni tampoco algo que nunca se había visto en otros países. ¡Oh sorpresa! Históricamente alrededor del globo, en menor y mayor escala, ya han habido otras pandemias y otras epidemias. Para dar mi caso local, en Argentina, porque si no me voy a volver chango viendo todos los casos, se tuvieron las epidemias de tuberculosis, fiebre amarilla, cólera y gripe española en sus 200 años de historia. Así que tenemos aquí elementos que son propios de la historia de la ciencia, particularmente la sección de historia de las enfermedades que es propio de la filosofía de la medicina. El tratamiento de una enfermedad que afecta a una sociedad claramente tiene un impacto político, cultural y económico, pero a nivel epistemológico también se pone en juego el nivel de la salud como un carácter público y social, un elemento que debe ser resuelto, preparado y probado de primer orden, como desde las metodologías y procesos para su descubrimiento, las técnicas de control y manejo, hasta el consenso general de los científicos sobre cómo dimensionarla, representarla y transmitirla al público en general. Vamos a ver estas enfermedades que atravesaron en Argentina, que son tan buen ejemplo como cualquiera, y ver en qué forma se representó la enfermedad, viendo si hay algo que podamos utilizar para el 2020. Primero, entre 1863 y 1879, en Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Saint Thomas, Nicaragua, Belice, Honduras, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Uruguay y Argentina, se experimentó una pandemia de cólera, lo cual básicamente es una enfermedad bacteriana generalmente transmitida por el agua que provoca diarrea y deshidratación severa, ocasionando incluso la muerte. En este periodo, 1863 y 1879, la ciudad de Buenos Aires fue una de las localidades más afectadas del mundo. Por ejemplo, en el año 1867 se registraron más de 5.000 casos coléricos en una población que no alcanzaba a las 180.000 personas. Esto sucedió porque la ciudad de Buenos Aires era la principal entrada de los países limítrofes a Argentina y a países europeos, por lo que numerosos navíos entraban por el gran puerto de Buenos Aires. Todo el comercio marítimo aumentó las posibilidades de contagio y dificultaba el control. Adivinen cuál fue la primera respuesta ante la pandemia de la cólera. El aislamiento. ¿Y sí? ¿Y sí? Claro que sí. El aislamiento se convirtió en el principal medio preventivo y cobró un protagonismo central en la opinión pública. De nuevo, ante algo altamente contagioso, que se hace como primer medida la cuarentena. Es más,
todos los mensajes y todas las recomendaciones que se comunicaban en nombre de los médicos se centraron en la higiene de las viviendas, en la limpieza y la desinfección de las letrinas, etc. Nadie va a ninguna parte. Vamos a limpiar la casa de arriba abajo. ¡Santo Dios, no! Como la pandemia de la cólera duró varios años, váyase haciéndose la idea, con brotes más y brotes menos, poco a poco se consideró que la estrategia de la cuarentena era antieconómica, por lo que se creó un protocolo de higienización basado en el consenso de los científicos y especialistas que básicamente cambiaban la idea del aislamiento por la desinfección asistida por la tecnología. Se empezó a utilizar un innovador sistema de purificación de agua y limpieza, principalmente para los barcos, nunca antes visto. Tecnología de punta. Se empezó a usar cloro en el agua. ¡Son un fenómeno! ¡Déjame de joder! 2. Para combo de males, entre los años de la pandemia y la cuarentena, hubo un año particularmente malo. Entre 1870 y 1871, en Argentina azotó lo que se conoció como la fiebre amarilla. Esta es una infección viral causada por la picadura de un mosquito, que en la época fue un desastre que mató aproximadamente al 8% de la población de Buenos Aires, la provincia. En pleno Buenos Aires al día morían 500 personas. Al principio no se tenía ni idea de la causa, aunque se sospechaba del mosquito. Sabía que eran ellos, aun cuando eran los osos sabía que eran ellos. Pero bueno, en realidad no tenía mucha data. Convengamos que en un lugar tan mal urbanizado y preparado como Buenos Aires del final del siglo XIX, había muchos candidatos: ratas, hacinamientos, miasma, paganos y cosas cada vez más místicas. Por lo que se tomaron como medidas a la clásica desinfección y el aislamiento. ¿Suena familiar? ¿No me creen? Escuchen esto y se convencerán. Les dejo la cita del doctor José Pena, por ese entonces titular de la Cátedra de Clínica Epidemiológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, quien en 1870 dijo lo siguiente: la profilaxis de la fiebre amarilla debe mantenerse en sus antiguas bases: desinfección y aislamiento. Bien, ya estos dos ejemplos, cólera y fiebre amarilla, señalan que hay ciertas similitudes de algunos comportamientos ante las epidemias y pandemias del pasado y las actuales. Es verdad que cada epidemia tiene sus características propias y que se sostienen por conductas del momento cultural, y también los medios técnicos son distintos, pero las recomendaciones históricas muestran una efectividad que quizás convenga tenerlas en cuenta. Durante la fiebre amarilla, si bien atacó principalmente al centro de Buenos Aires, que fue el foco de entrada de los excombatientes de la guerra de la Triple Alianza, que no importa, bueno, fue una guerra entre Brasil, Argentina y Uruguay que se la agarraron contra Paraguay, y que también Buenos Aires era la entrada de todos los inmigrantes europeos, pronto se realizó un cordón sanitario como medida preventiva que permitiera aislar a los focos de contagio. En Argentina, hoy en día, es decir, en 2020, se realizaron aislamientos de provincias, es decir, las rutas nacionales que conectan las distintas federaciones del país tienen un control estrictamente de abastecimiento. También cabe destacar el poco reconocimiento monetario de los principales individuos que pusieron el cuerpo en la situación de la fiebre amarilla. Durante esta epidemia de 1870-1871 no hubo nada ni de aplausos ni de 8 cuartos a los boticarios, enfermeros y médicos sobre su labor. Nos encontramos con cosas maravillosas y terriblemente parecidas a la actualidad. Por ejemplo, el boticario, que en esa época preparaba y administraba las medicinas para la fiebre amarilla, que recordemos tenía una alta probabilidad de contagio, tenía un sueldo de 500 pesos, similar al sueldo de un cocinero, 600 pesos, y un poquito más al de un peón, 400 pesos. Para que se dé una idea de la diferencia de la remuneración con el riesgo que tenía el oficio, el administrador del hospital cobraba unos nada despreciables 5.000 pesos. Pero bueno, casi parece un chiste. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Tercero, bueno, Argentina medio que se estaba reponiendo después de la cólera de la fiebre amarilla. Había todavía algunos brotes de cólera, pero ninguno tan intenso como el de 1867. Pero entre 1918 y 1919 la fiesta se arruinó, porque sucedió la famosa gripe española. Pero me dirán, si es española, ¿qué hace en Argentina? Bueno, eso es la maravilla del puerto de Buenos Aires. Empezando los primeros casos europeos en Francia, pasado por todo el Reino Unido, visitando Italia y Alemania,
cayendo en España y de Madrid a casa, Argentina. Bueno, cabe aclarar que la primera descripción de la gripe española fue en Kansas, en un fuerte del ejército estadounidense. ¿Cómo me dirán ustedes? Bueno. Esta es la maravilla del virus. Ah, porque no les dije eso, es un virus. El temible influenza virus A. A ver, la historia es así. Parece que en el fuerte Riley en Kansas se criaban cerdos y gallinas para alimentar a la muchachada. Y en alguno de estos cerdos o gallinas estaría alguna variante de influenza virus A, lo que llamaremos el paciente cero. ¡Nemo! No, ni el paciente Neo ni el paciente Nemo, sino el paciente cero. Bueno, varios de ahí se contagiaron y el virus hace lo que hace. En su replicación mediante el material genético de su huésped fue mutando, ganando poder. Luego, en el marco de la Primera Guerra Mundial, algunos soldados estadounidenses del fuerte Riley desembarcan en el puerto de Brecht, en Francia, y luego ¡pum! Reino Unido, Italia, Alemania y Argentina, porque por supuesto éramos el granero del mundo. No deja de ser sorprendente que de comer algo y la facilidad del virus para adaptarse a todos sus huéspedes se haya creado una situación altamente contagiosa. En el primer año de la gripe española, en 1918, mató a 20 millones de personas. Para que se den una idea de lo que le hace, les dejo la cita del capitán médico Herman Elwig del fuerte estadounidense. Va la cita. Cara con color grisáceo, pupilas moderadamente dilatadas, fiebre superan los 39 grados, pulso rápido superando las 140 pulsaciones por minuto, incluso pudiendo llegar a las 160, respiración superficial y rápida y agotamiento extremo. Una maravilla. Y más maravillosa la capacidad de reproducción y expansión del virus, ya que el país se quiso hacer el genial, Argentina, y hace unos años había terminado de conectar todo el territorio con el tren. Todas las provincias iban a Buenos Aires y Buenos Aires iba a todas las provincias. Y así el virus fue a todas las provincias. Las tasas de mortalidad crecieron enormemente, llegando a representar el 20% de las muertes diarias, como sea en el caso de Jujuy y Salta. Según Carbonetti, hay tres hipótesis que llevarían a esta situación argentina. Primero, el factor ecológico, las condiciones climáticas ayudaron al virus, porque su mayor impacto fue en invierno. Segundo, el factor sanitario, aunque afectó a todo el país, los lugares con mayor mortalidad eran justamente los que tenían las peores condiciones de higienización. Y tercero, los factores socioeconómicos. Casualmente, los lugares con peores condiciones de higienización eran lugares con mayores crisis económica y social. La respuesta ante la gripe española argentina fue similar a las dos pandemias anteriores, pero se percataron de algunos problemas que no habían sido considerados en los casos pasados. La forma de realizar el aislamiento y la desinfección era distinta en cada provincia y hasta en cada ciudad. En algunos lugares se prohibía la circulación, en otros se prohibía la concurrencia a velorios, en otros ir a los templos, etcétera, etcétera, etcétera. Así, no solamente era tratar una enfermedad infecciosa y eso suponía demandar una respuesta inmediata con protocolos de aislamiento e higiene, sino que también había que pensar en cómo adaptar la respuesta a las condiciones geográficas, económicas, sociales y culturales. Cuarto, entre 1914 y 1947 en Argentina hubo una epidemia de tuberculosis, cuyo pico lo tuvo en el periodo que va entre 1914 y 1918, justamente por el desgaste de la gripe española en la población. La tuberculosis tuvo en Argentina una tasa cercana a 180 muertes por cada 100.000 habitantes. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecciosa potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones y que se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda. Las causas de esta epidemia fue, en primer lugar, el impacto económico negativo de la Primera Guerra Mundial que tuvo en Argentina. Dejaron de comprarle a Argentina, así que somos más pobres. En segundo lugar, la lamentada gripe española que recrudeció las situaciones de tos, estornudo, moqueado, dificultad de respiración, etc. Genial para la bacteria de tuberculosis. Y en tercer lugar, la falta de instituciones de salud, como hospitales o sanatorios. Aunque parezca obvio, hasta que no sobrevino esta nueva pandemia, la gente dijo, no necesitamos hospitales, no necesitamos más sanatorios, los que tenemos funcionan. También se agregó una cosa más. Se empezó a notar una diferencia entre la tasa de mortalidad de las mujeres con la de los hombres. La de estos últimos era cada vez mayor.
Varios médicos de la época empezaron a notar una correspondencia entre la cotidianidad y el riesgo de la muerte. Mientras la sociedad patriarcal dejaba a las mujeres en el hogar y las tareas domésticas, los hombres tenían que trabajar en fábricas y espacios con condiciones laborales paupérrimas. Según un médico de la época, Nicolás Lozano, presidente de la Sociedad Científica Argentina, en 1922 en una conferencia dijo lo siguiente, cita: existían circunstancias que contribuían a un debilitamiento del vigor físico del hombre, esto es, por enfermedades y tipo y condiciones de trabajo que lo colocan en una mayor disposición para el desarrollo de la enfermedad. Bueno, la historia señala que el Estado argentino no estaba preparado, y eso es un problema de sus científicos, ¿no es cierto? Deberían haber avisado, deberían haber pensado en una solución. El problema del virus actual es porque los científicos no nos avisaron con tiempo. Le daremos escarmiento, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Pero, oh sorpresa, los científicos vienen avisando y nadie le dio bola. En principio, la Organización Mundial de la Salud recibe 3.000 avisos mensuales, sí, mensuales, de posibles brotes epidémicos y hace más de 20 años viene avisando que se necesita un plan sin barreras políticas de escala global para evitar una consecuencia terrible a nivel social y económico por una pandemia. ¿No me crees? Oíste la cita del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. No estamos preparados. Una pandemia global representa uno de los mayores riesgos para la seguridad y la economía global que enfrentamos actualmente. El objetivo del G20 es brindar un crecimiento fuerte, sustentable, balanceado e inclusivo, donde se reconoce que un fuerte sistema de salud es importante y se pide a las Naciones Unidas darle prioridad a este tema. Se apoya a la necesidad de cooperación, al valor de la fuerza laboral, a la importancia de las regulaciones internacionales en la salud y se propone la creación de un centro colaborativo internacional de investigación y desarrollo. Pero, ¿por qué no se ha resuelto esto? Bueno, hace décadas la epistemología viene dando cuenta que el desarrollo de las ciencias no puede desvincularse de los lugares donde se produce. Con eso no me refiero a que no se puede desvincular estrictamente de lo geográfico, sino también de las instituciones, sean privadas o sean públicas, sean universidades o laboratorios especializados. Todas estas instituciones tienen siempre una partida presupuestaria, es decir, una cantidad X de plata para investigaciones científicas que distribuyen según ciertos intereses. De ahí que me preguntaba si el dios Pan camina entre el pueblo de los científicos. Haciéndome el listillo, ya que por un lado pandemia viene de la construcción griega entre la palabra pan, que significa todo, y demos, que significa pueblo, para este pan todo, que en realidad proviene del producto elaborado del trigo. Sí, el pan que se considera dentro de él habita un dios, llamado del mismo modo de decir pan, con mayúscula, es como la naranja. La naranja, se dice naranja por el color de la fruta. Bueno, el pan es por el alimento o la divinidad. Bueno, no importa. El pan está en todas las casas, el pan es todo, luego se traduce pan igual a todo, etc. No entendí. A ver, a lo que voy haciéndome listo. Es que todos los casos de epidemias y pandemias señalan en primer lugar que no es la primera ni la última vez que la humanidad se enfrenta a otra forma de vida que se adapta mejor que ella. ¿Qué podemos esperar con tanta intercepción técnica y de habitabilidad en sectores en donde el humano nunca antes había llegado? Bacterias o virus que nunca antes habían entrado en contacto con nuestra especie pueden resultar sumamente dañinos para una gran cantidad de sus individuos. En segundo lugar, se señalan que la facilidad de la expansión no es un elemento individual, sino que es la consecuencia de una suma de factores que suponen el movimiento no controlado de personas y materiales entre regiones, es decir, que no se ocupa de la higiene y de la desinfección, los problemas económicos que impiden ofrecer los materiales necesarios tanto para prevenir como para actuar, los problemas de saneamiento que incapacitan para establecer las condiciones mínimas de limpieza e higiene de una población, la falta de instituciones de salud que imposibilitan el tratamiento adecuado de las enfermedades a gran escala, la falta de investigaciones dirigidas a la salud pública que cancelan las posibilidades de previsión y la creación de protocolos de seguridad, la falta de financiamiento a los sujetos encargados de la salud que inhabilita la experticia de los profesionales para cuidar la salud de la población, el descreimiento del carácter contagioso pandémico que contribuye a la velocidad de contagio, las condiciones psicológicas que aumentan las probabilidades de expansión, las condiciones laborales que fomentan la creación de espacios y situaciones de contagio y contaminación,
y la falta de consenso y de acuerdo científico entre los científicos y los dirigentes, que da lugar a los factores anteriores. Si no permitimos que el pueblo científico tenga voz en el pueblo que es gobernado por los dirigentes, las pandemias no dejarán de tener los impactos de gran escala que se han registrado. Al día que grabo esto, a nivel mundial hay 12.9 millones de contagiados de coronavirus y 570.000 muertos registrados. Y si algo nos ha enseñado la historia de pandemias y de epidemias es que el aislamiento y la desinfección son las primeras y útiles medidas de control y salubridad. Pensar esto es parte de la filosofía de la medicina. La subdisciplina que se ocupa de esto en medicina se llama epidemiología. Y por lo tanto, el análisis crítico se llama epistemología de la epidemiología. La epidemiología estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas. Es la ciencia que estudia la dinámica de la salud de las poblaciones. Un poco lo que he ido haciendo al repasar los contextos de pandemia y de epidemia, prestando principalmente atención a Argentina. El estudio epistemológico, la epidemiología, tratará de entender cómo se opone la salud pública a la enfermedad pública y en eso cómo operan los procesos de curación y preservación. En los casos mencionados vimos que cada pandemia tenía sus características de enfermedad, la cólera, fiebre amarilla, la gripe española y tuberculosis, pero siempre hubo una concepción parecida o similar sobre la preservación, es decir, el aislamiento y la desinfección. Claramente respecto a la curación los casos son distintos, en algunos de vacunas, en otros antibacterianos y en otros solo en control y el intento de evitar los contagios. Las preguntas que pueden guiarnos en futuras reflexiones epistemológicas sobre la pandemia tienen que venir desde este lugar, desde una epistemología de la epidemiología. ¿Las enfermedades son productos de una determinación natural o de una determinación social? Por un lado, parece obvio que los contagios se deben a bacterias y virus que se adaptaron muy bien a sus huéspedes humanos, al punto de matarlos, y allí hay una determinación natural. Por otro lado, parece obvio que la capacidad de ser global de estas pandemias se debió a los factores que señalé antes, que suponen muchas veces olvidos históricos en el cuidado de la sociedad, como sea educarla respecto al consumo y hábitos de higiene, la necesidad de un verdadero diálogo entre los científicos y los dirigentes, etc. Quizás de nada valga la oposición entre determinación natural y social y sea necesario pensarlo de una forma complementaria e integral. De por sí, la epidemiología se instituye desde tres bases. Uno, lo clínico, que es el control de las enfermedades desde los hospitales, suponiendo que son gratuitos o pueden pagarlo. 2. Lo estadístico, que es la base utilizada por el Estado para medir y repartir los recursos, así como para controlar la incertidumbre y dirigir las investigaciones científicas. Y 3. Lo social, que no supone solamente la urbanización y la habitabilidad, sino las condiciones de trabajo, de interrelación, como también de las cosmovisiones y la educación de la población. En definitiva, se trata de pensar desde qué lugar nos posicionamos ante la salud humana. Quizás, y solo quizás, tengamos que pensarla siempre en términos de calidad de vida que logre integrar una conjunción de elementos. Quizás hay que pensar esta conjunción desde lo psicológico, en donde se debe reconocer qué define al sujeto como solución de qué es lo importante y de lo que es significativo. A su vez es necesario identificar cómo este sujeto ha construido la idea de lo positivo. Segundo, desde lo biológico, donde se debe reconocer cómo el sujeto se ha constituido en sus etapas de desarrollo fisiológico y cuál es el grado de satisfacción de sus deseos personales que le han otorgado este mismo desarrollo. Y tercero, lo social, donde debemos reconocer cuál es el equilibrio que el sujeto ha determinado entre el dolor y el placer según sus experiencias individuales dentro de la comunidad específica de la que es parte. Queda muchísimo camino por andar. La filosofía piensa lento, es del leudado lento, aunque sea urgente. De nuevo, el trabajo epistemológico es del leudado lento, pero no quiere decir que no pueda darnos una perspectiva y hasta unas guías normativas que asistan a nuestra manera de enfrentar esta situación de la mejor manera posible, de una forma que satisfaga nuestras condiciones de calidad de vida, de manera integral, es decir, de los aspectos psicológicos, que importa, que interesa, que motiva, de los aspectos biológicos, cuál es el estado biológico del cuerpo y en qué medida habilita o inhibe alcanzar ciertos intereses, y del aspecto social,
la generalidad de nuestras experiencias ante los otros si han logrado ser cumplidas o no en nuestros términos de placer. ¿Y vos qué pensás? ¿La epistemología tiene algo para decir en estas situaciones? Déjamelo saber en los comentarios. Pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. ¿Querés saber en dónde se encuentra nuestra cantina? Pasate al link de Telegram, sumate a este grupo de humanos poco recomendables. Primero, te tiro data la información que usé para esto. El texto de Aurelia Di Bernardino, Filosofía Rumiante, una reflexión cosmopolítica sobre la pandemia. El texto de Gabriel García, de Luis Larizón y Marta Reventos, la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, su reflejo en los documentos de los años 1870 y 1871. El texto de Adrián Carlina y de Álvarez Cardoso, la aparición del cólera en Buenos Aires en Argentina 1865-1996. El texto de Laura Margarita González Valdés y María Casanova Moreno y de Joaquín Pérez Labrador, Cólera, Historia y Actualidad. El texto de Adrián Carbonetti, Historia de una epidemia olvidada, la pandemia de gripe española en Argentina 1918-1919. El texto de Osli Garzón, Doris Cardona, María Segura Cardona, León Rodríguez Ospino, Posturas epistemológicas desde la epidemiología clásica y latinoamericana en el dilema de la causalidad y la determinación en epidemiología. El texto de Desdi Yajarey, Berbés y Fernández, algunos problemas epistemológicos de la epidemiología. El de Javier Segura del Pozo, Epistemología epidemiológica y la salud pública. Y los episodios del podcast Un Ciencia, Historia de la pandemia, Ciencia abierta y naturaleza durante la cuarentena. ¿Alguna vez has charlado con tus amigos y te has dicho, hey, ¿esto está para grabarlo y publicarlo? Bueno, Elías, Enrique y Nelson lo han hecho. Ahora, el arte de hablar con tus amigos se transformó en podcast, con Conversando Sin Más. Conversando Sin Más es un podcast recién salido del horno en donde un trío de amigos improvisan, crean y desarrollan temas variopintos con seriedad y con diversión, dando sus perspectivas y pensamientos. Puedes escuchar a Conversando Sin Más desde su página oficial conversandosinmas.com o también encontrarlos en iVoox, Apple Podcasts o Spotify. No te lo pierdas, quién sabe de qué hablarán después. Tercero, si eres un feligrés, es hora de que tomes tu papel de responsabilidad en todo esto. Hay que divulgar la palabra. La epistemología está cerca. Corre al bar más cercano y a una distancia prudencial, dile a los visitantes, suscríbanse al Epistemólogo Ebrio, es la única opción epistemológica en este lío podcastero. Pero si no eres un devoto, es necesario que avises que el fin está aquí, que por las rendijas la trama del podcast un insulto, su vergüenza, un ebrio se está colando y contaminando todo de forma pandémica, obligándonos a hablar de epistemología. Rápido, dile a todos que no escuchen al Epistemólogo Ebrio. Si no sabes en dónde insultarme, mandar fotos de gatos o hablar de algún tema epistemológico, puedes encontrarme en Facebook, Instagram o Twitter. También, si quieres invitarme a una cerveza, puedes colaborar con el podcast sin problemas. Te prometemos que tu donación servirá para aumentar la calidad de los episodios o de la cerveza, lo que esté al alcance de la epistemología. Te dejo los links en la descripción del episodio. Para escuchar los episodios, puedes encontrarme de gira en cualquiera de estos bares: YouTube, Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast o Deezer. Siempre como Epistemólogo Ebrio. Salud y buenas ciencias. El hombre epistemólogo atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, distraído al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Piensa en la tinta y en su composición molecular.